que tenemos como tema la transición del recién nacido a la vida extrauterina, lo que son los mecanismos fisiológicos. En el grupo tenemos como integrantes a Córdoba Castillo Gelson, quienes habla, Flores García Omar, González Neira Wilson, Medina Cruz Grace, Moretti Clavijo Clarita y Solís Tejada Zoraida. Ahora tenemos como una introducción, tenemos al periodo de adaptación que dice que primero empieza con un periodo de reactividad de 15 a 30 minutos, luego hay un estado de alerta alternando con actividad y llanto vigoroso, frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria rápida e irregular, y hay un reflejo de succión. Ahora tenemos lo que es el periodo de inactividad, ¿no? Dice que aproximadamente entre media y una hora más tarde, se va a dar, el neonato va a comenzar a tranquilizarse y eventualmente va a entrar en una fase de sueño. Ahora, la frecuencia cardíaca y respiratoria van a caer a niveles basales y la temperatura corporal va a descender y los ruidos intestinales van a comenzar a ser audibles, ¿no? Ahora tenemos lo que es el periodo de reactividad, ¿no? En 4 a 6 horas se va a aumentar la estabilidad fisiológica, aunque pueden variar las respuestas a estímulos, con frecuencias cardíacas y respiratorias que van a cambiar rápidamente, y pueden haber periodos de taquimia y regurgitación de mocos y episodios de hipo, ¿no? Que se alternan con fases de sueño tranquilo. Luego los ruidos intestinales van a aumentar y puede haber una evacuación de meconio, y el recién nacido muestra nuevamente interés por querer alimentarse. Ya en las 6 a 8 horas después del nacimiento, el recién nacido sano a término va a alcanzar lo que es el estado de equilibrio. Y aquí va a ser la transición de la vida intrauterina al medio exterior, se va a completar satisfactoriamente. Ya, entonces ahora como que entrando un poco más a fondo sobre qué cambios se dan a nivel de todo el cuerpo en el recién nacido, vamos a comenzar con lo que son los fenómenos respiratorios. Ahora dice que la transición de la vida extrauterina se va a iniciar con las primeras respiraciones del recién nacido y la interrupción de la circulación placentaria, que se va a desarrollar en lo que es una serie de adaptaciones fisiológicas, ¿no? Ahora, dice que el bebé no utiliza los pulmones en lo que es en el útero materno, ya que el cordón umbilical lo va a abastecer de oxígeno, y es la sangre que con niveles altos de oxígeno fluye a través de lo que es la vena umbilical hacia su corazón, y desde allí se va a distribuir a todo su cuerpo. Al momento de que nace, o sea, es decir, al instante del nacimiento, se va a producir un paso brusco hacia la respiración fetal, siendo la primera ventilación la que provoca una caída brusca e intensa de las resistencias vasculares pulmonares. Y esto va a causar una relajación y maduración de las arteriolas pulmonares. Ahora, los principales movimientos respiratorios recién nacidos van a provocar el llenado de los alvéolos pulmonares, ¿no? Entonces, la extensión alveolar es la que pone en marcha la circulación pulmonar funcional, y esta se da por el efecto mecánico de la pronta bajada de las resistencias arteriales pulmonares. Se tiene que evaluar lo que es el líquido pulmonar que está presente en las vías respiratorias y la interrupción de su secreción, ya que van a ser indispensables, y esta secreción se interrumpe en el curso de los 30 minutos posteriores del nacimiento. Pero en sí, la producción de líquido pulmonar disminuye antes del nacimiento. Este porcentaje de agua en el pulmón fetal baja en un 75% aproximadamente, ¿no? Ahora, al final de la gestación y sobre todo durante el trabajo de parto, por el gran aumento de la concentración de catecolaminas circulantes, una reducida parte de la evacuación de líquido pulmonar tiene lugar durante el paso por el canal genital, y va a haber una compresión torácica que ejerce sobre el pulmón una presión de 60 a 100 presión de agua, ¿no? Con expulsión de una medida de 30 mililitros de líquido traqueal. Y se debe sobre todo a la reabsorción venosa y también linfática.
pulmonar que se va a producir durante las 2 a 6 horas posteriores al nacimiento. Ahora, en caso de que el nacimiento sea prematuro, la evacuación de líquido pulmonar va a ser un poco más lenta, principalmente por la hipoproteinemia plasmática de estos recién nacidos. Y también es más lenta en los niños que nacen por cesárea antes de que se hayan iniciado el trabajo de parto. Continúa mi compañera. Ya. En los fenómenos circulatorios, esta es la transformación de la circulación que se va a derivar por el establecimiento de la respiración y separación del recién nacido de la placenta. La placenta se ejerce como órgano de intercambio gaseoso por la vasoconstricción de la circulación pulmonar, que mantiene resistencias pulmonares elevadas y gran flujo arterial que sale por la arteria pulmonar y va por el ductus de la aorta distal. En el momento del nacimiento se va a la oclusión distal, que esta va a eliminar la zona capilar del lecho materno. También está la zona baja de resistencia y circulación sistémica. El comienzo de ventilación es seguido de una marcada disminución de las resistencias pulmonares. El flujo pulmonar es elevado tras la caída de las resistencias pulmonares, la sangre retomada del pulmón es oxigenada que la sangre que conducía a la placenta. La saturación de oxígeno va a aumentar y el recién nacido acaba a obtener el color rosado, digamos. Después del nacimiento, se va a cerrar el conducto arterial y se da el origen de la separación de circulaciones pulmonares y sistémicas. Sigue la diapositiva. Ya. En circulación fetal, un feto normal tiene 2 aurículas, 2 ventrículos y 2 arterias grandes. Además, el feto tiene estructuras adicionales como un conducto arterial entre las 2 aurículas, un conducto arterial entre la arteria pulmonar y el extremo distal del arco aórtico, el ductus venoso de arancio y placenta. Un órgano de intercambio de gases debido a la vasoconstricción en la circulación pulmonar y mantiene una vía pulmonar. En el ventrículo derecho va a proporcionar flujo a través del conducto hacia la aorta descendente y la placenta, mientras que el ventrículo izquierdo va a dirigir su flujo hacia la aorta ascendente y la parte superior del cuerpo, incluidos el cerebro y las arterias coronarias, y una pequeña porción del flujo que se dirige a la aorta descendente, donde acá vamos el parcial. Entonces va a existir una separación funcional, aunque no absoluta, en la circulación sistémica del feto, con un vector del cuerpo y la placenta, mientras que el ventrículo izquierdo va a aportar en la circulación a la porción superior del cuerpo. Ya, acá la oxidación va a ocurrir en la placenta y la sangre va a regresar al cuerpo debido al oxígeno a través de la vena umbilical. El flujo de la... No, el otro. Ya. El flujo de la vena umbilical se distribuye entre ambos lóbulos del hígado. La sangre de la aorta ascendente tiene un contenido de oxígeno más alto que la aorta descendente. El cerebro acaba de recibir más sangre rica en oxígeno a través de la placenta. Esta diferencia en el contenido de oxígeno se debe al flujo preferencial establecido en la aurícula derecha. Debido al suministro de la placenta, la sangre de la vena cava es inferior, donde el oxígeno es alto y va a pasar primero a través de la aurícula izquierda y se envía a la aorta ascendente a través del ventrículo izquierdo. Y se envía preferentemente al cerebro y parte superior del cuerpo. Continúa, por favor.
Ya, en la transición de la circulación extrauterina. Con su nacimiento van a ocurrir muchos eventos importantes. Por ejemplo, cuando se bloquea el cordón umbilical, se elimina el área de los capilares de la placenta, resistencia cardiovascular. La resistencia pulmonar disminuye significativamente después de que se inició la ventilación. El flujo pulmonar va aumentando tras la caída de las resistencias pulmonares. Vuelve a la aurícula izquierda, que al aumentar su llenado limita y va a eliminar el flujo de sangre proveniente de la cava inferior. La sangre va a regresar de los pulmones, va a ser oxigenada, más que la sangre que era suministrada por la placenta, lo que aumenta la saturación general de oxígeno y hace que el recién nacido se vuelva rosado. Ese aumento de la saturación de oxígeno y la pérdida de prostaglandinas endógenas producidas por el bloqueo placentario del conducto arterioso y del conducto de Arancio, quiere decir que el flujo sanguíneo de la vena umbilical, que suministra el 95% del flujo sanguíneo al conducto arterioso fetal, se detiene al momento en el que el bebé nace. Siguiente, Gelson, Moretti Clavijo. Yo les voy a hablar acerca de la termorregulación. La termorregulación viene a ser lo que es un reflejo de la voluntad del individuo, donde existe los diferentes estímulos térmicos, como por ejemplo la calor o el frío. Aquí es donde el cuerpo va a sufrir diferentes cambios y, y va a ser almacenado por diferentes receptores hacia el cuerpo. Los receptores va a enviar por vías aferentes hasta el hipotálamo, con revelos en la médula espinal y en el mesoencéfalo. La termorregulación es la temperatura que va a almacenar con una diferente de capacidad que tiene el cuerpo para modificar su temperatura dentro de los ciertos límites, incluso cuando la temperatura circulante es bastante diferente del rango de la temperatura que es normalmente que tiene el cuerpo. Aquí vamos a encontrar lo que es la termolisis, donde va a ser la pérdida de calor que viene a efectuar en la piel y recibe por las vías respiratorias, y la movilidad que viene a ser la habilidad de moverse espontáneamente del cuerpo, donde el cuerpo va a perder lo que es va a tener una pérdida de calor. La termogénesis viene a ser la producción de calor que tiene como fuente principal en el adulto el escalofrío y como fuente principal en el recién nacido la oxidación de la grasa parda. De esta manera, muy accesoria, deriva lo que son los movimientos cíclicos iónicos. El centro de termorregulador está situado en el hipotálamo, así como vemos en la imagen. Recibe información de la situación corporal a través de los receptores periféricos, o sea, a través de los tejidos y los órganos del cuerpo humano, y centrales, donde está relacionado lo que es el sistema nervioso central. También se dice que después del nacimiento, la tasa de la termogénesis del recién nacido puede ser mayor en adultos, ya que se expresa en masa. Pero viene a ser menor cuando se expresa en diferentes características corporales del cuerpo humano. El calor viene a transferirse lo que es al exterior a través de una variedad de mecanismos. Todos estos mecanismos están relacionados a ser impulsados en la superficie del cuerpo del individuo. Ahí se va a relacionar lo que es la conducción, ahí donde va a describir la transferencia de calor entre dos objetos sólidos en contacto con diferentes temperaturas que están relacionados con el cuerpo humano. La convención, donde viene a referirse a la pérdida de calor entre un medio sólido y un medio gaseoso,
donde ahí va a depender en una diferencia de temperaturas, donde la superficie va a estar expuesta y principalmente va a tener una temperatura renovada, un cambio de temperatura del aire que va a relacionarse con el cuerpo humano y la piel del niño. La radiación viene a referirse al calor emitido en forma de energía radiante desde un objeto a temperatura superior a 0. Aquí el recién nacido viene a recibir lo que es una energía radiante de los objetos de su entorno en relación inversa a su distancia, dependiendo la capacidad de emitir radiación de la naturaleza. Y la evaporación viene a ser el agua que va a hace perder la calor del cuerpo. Por ejemplo, que pierdan 580 calorías, ahí se va a realizar lo que es la evaporación. Aquí se hace a través de las vías respiratorias. Los recién nacidos a término pueden aumentar esta vía mediante la sudoración. También los recién nacidos pretérminos tienen una mayor pérdida de calor por evaporación debido a la mayor pérdida insensible de agua a través de la piel por su mayor inmadurez que tienen en la piel. No, ya que en este caso no van a estar totalmente desarrolladas con la capacidad para sudar hasta 30 semanas de gestación. Siguiente ejemplo. Y la regulación de la glucemia, aquí viene a ser lo que es la glucosa en la sangre fetal, que se mantiene mediante un flujo constante de la glucosa de la madre. En circunstancias normales, el feto no produce glucosa y en especial aquí viene a relacionarse también con los tumores hepáticos, que son muy raras veces que se presenta en madres gestantes. El transporte de la glucosa a través de la placenta se realiza mediante un mecanismo de difusión acelerada. El azúcar de la sangre fetal también todavía no representa del 70 al 80% del azúcar de la sangre materna. Aquí donde el feto va a almacenar el glucógeno en su hígado durante el tercer trimestre de embarazo. Y el páncreas fetal secreta lo que es la insulina a las 20 semanas de gestación, y con el flujo de glucosa los aminoácidos están relacionados dentro de este proceso para realizar lo que es el transporte de la glucosa del feto hacia la placenta. De la placenta, que diga, hacia el feto. El almacenamiento del glucógeno comienza a desarrollarse en lo que es las 27 semanas para poder dar un diagnóstico efectivo a la gestante. Cuando se dice que cuando el cordón umbilical se contrae al nacer, el flujo continuo de glucosa de la madre se detiene abruptamente, y también la concentración de la sangre y de la glucosa aumenta significativamente. Ahí vamos a conocer lo que es aquí tenemos el proceso. En esa imagen vemos el proceso que expliqué del páncreas y cómo se hace a través del feto. Y también trabaja lo que es el hígado. La glucogenólisis aquí viene a ser lo que es la producción de la glucosa por la vía metabólica, que aquí vienen a ser las reservas del glucógeno acumulado durante el embarazo. Aquí también tenemos la neoglucogénesis, que viene a ser lo que es la producción de glucosa a partir de precursores no glúcidos. Los principales precursores vienen a ser lo que es el puribato, el glicerol y los aminoácidos que están conformados en el nacimiento, hasta el nacimiento, que siguen con la madre. En la fisiología hematopoyética neonatal,
En la vida intrauterina, la producción de eritrocitos es controlada exclusivamente por la eritroproyectina fetal sintetizada en el hígado. La eritroproyectina materna no atraviesa la placenta. Las células fetales contienen alrededor del 55 a 90% de la hemoglobina fetal, que tiene alta afinidad por el oxígeno. En consecuencia, se mantiene un alto gradiente de concentración de oxígeno a través de la placenta, que determina una abundante transferencia de oxígeno de la circulación materna a la fetal. Esta mayor afinidad por el oxígeno resulta menos útil después del nacimiento, porque la hemoglobina fetal cede oxígenos a los tejidos con menor facilidad y puede ser mortal en caso de una enfermedad cardíaca o una enfermedad pulmonar grave acompañada de hipoxemia. La transición de la hemoglobina fetal a la adulta comienza antes del nacimiento, en el momento del parto. El lugar de producción de la eritroproyectina cambia del hígado a las células peritubulares, más sensibles del riñón por un mecanismo desconocido. El aumento brusco de la presión arterial de oxígeno de alrededor de 25 a 30 milímetros de mercurio en el feto pasan a 90 a 95 milímetros de mercurio en el recién nacido inmediatamente después del parto, lo que causa un descenso a la eritroproyectina sérica y a la producción de eritrocitos. Disminuye entre el nacimiento y alrededor de las 6 a 8 semanas, lo que causa una anemia fisiológica y contribuye a la anemia de la prematurez. Esta disminución fisiológica de los eritrocitos circulantes estimula la producción de eritrocitos en la médula ósea y no suele requerir algún tratamiento. Siguiente diapositiva, por favor, compañero. Ya. Ahora vamos a pasar a lo que es la fisiología inmunitaria neonatal. En el momento del término, la mayoría de los mecanismos inmunitarios no son plenamente funcionales, más aún a medida que aumenta la prematurez. Por consiguiente, todos los recién nacidos y lactantes pequeños son inmunodeficientes respecto a los adultos y tienen un mayor riesgo de infección fulminante. Este riesgo aumenta con la prematurez, la enfermedad materna y el estrés neonatal y también por algunos fármacos. La menor respuesta inmunitaria de los recién nacidos puede explicar la ausencia de fiebre o signos clínicos localizados en caso de alguna infección. En el feto, las células fagocíticas presentes en el estadio del saco vitelino del desarrollo son cruciales para la respuesta inflamatoria que combaten las infecciones bacterianas y micóticas. Pueden identificarse granulocitos en el segundo mes de gestación y monocitos en el cuarto mes de dicho periodo. Su nivel funcional aumenta con la edad gestacional, pero todavía es bajo al llegar al término. En el momento del nacimiento, la estructura de los neutrófilos es normal, pero en la mayoría de los recién nacidos se observa una disminución de la quimiotaxis de los neutrófilos y los monocitos debido a una alteración intrínseca de la locomoción celular y de la adherencia a las superficies. Estos déficits funcionales son más pronunciados en recién nacidos prematuros. Siguiente diapositiva, por favor, compañero. Alrededor de la semana 14 de gestación, el timo funciona y los linfocitos producidos por células madres hematopoyéticas se acumulan en el timo para el desarrollo. También en la semana 14 hay linfocitos T en el hígado y el vaso del feto, lo que indica que los linfocitos T maduros han colonizado los órganos linfoides periféricos secundarios. A esta edad, la máxima actividad del timo se observa durante el desarrollo fetal y las primeras etapas de vida postnatal. El timo crece rápidamente en la vida intrauterina y se le detecta con facilidad en la radiografía de un recién nacido sano. Alcanza su tamaño máximo a los 10 años y después involuciona de manera gradual a lo largo de muchos años. El aumento de los linfocitos T de la circulación fetal aumenta gradualmente durante el segundo trimestre y alcanza niveles
casi normales a los 30 y 32 semanas de gestación. En el momento del nacimiento, los recién nacidos tienen una linfocitosis T neonatales. No son funcionalmente tan eficaces como los linfocitos T de los adultos. Por ejemplo, los linfocitos T neonatales pueden no responder de manera adecuada a los antígenos y no pueden producir lo que son citocinas. Aquí también se dice que se encuentran linfocitos B en la médula ósea, la sangre, el hígado y en el vaso del feto hacia la semana 12 de gestación. Aquí pueden detectarse lo que son vestigios de IgM, IgG a las 20 semanas y vestigio de IgA a las 30 semanas. Como el feto se encuentra normalmente en el ambiente libre de antígenos, solo produce pequeñas cantidades de inmunoglobulinas. Los altos niveles de IgM en suero de cordón indican provocación antígena intraútero, causada en general por infecciones congénitas. Casi toda la IgG proviene de la madre a través de la placenta. Después de la semana 27 de gestación, la transferencia placentaria de IgG aumenta para alcanzar concentraciones maternas o más altas al llegar al término. En los recién nacidos pretérminos, las concentraciones de IgG en el momento del nacimiento están disminuidas. Siguiente diapositiva, compañero. Ya. La transferencia pasiva de inmunidad materna mediante IgG transplacentaria e IgA secretora y factores antimicrobianos de la leche materna compensan la inmadurez del sistema inmunitario del recién nacido y confieren inmunidad contra numerosas bacterias y virus. Los factores inmunitarios protectores de la leche materna revisten el tubo digestivo y las vías respiratorias superiores, gracias al tejido linfoide asociado a mucosas, lo que disminuye probabilidad de invasión a mucosas por patógenos ya sean respiratorios y entéricos. Con el tiempo la inmunidad pasiva comienza a desaparecer y alcanza un nadir cuando el lactante tiene entre 3 a 6 meses de edad. Los prematuros los prematuros en particular pueden presentar intensas efectos durante los primeros 6 meses de vida. Le doy paso a mi siguiente compañero. Muy bien, ahora veremos lo que es adaptación nutricional y metabólica. En el periodo de transición, el aporte de nutrientes es convenido de un aporte continuo de glucosa a través de la placenta a un aporte intermitente recibido por periodo de la lactancia materna durante la gestación. El aporte de nutrientes es proporcionado al feto por la madre a través de la circulación placentaria. El feto recibe aproximadamente el 80% de las concentraciones de glucosa materna que atraviesa la placenta por un mecanismo denominado difusión facilitada. El feto utiliza glucosa para sus actividades metabólicas y a la vez la almacena como reserva energética para ser usada en la vida extrauterina. Estas reservas que se almacenan como glucógeno, principalmente en el hígado y los músculos del feto, comienzan a depositarse en el segundo trimestre del embarazo para finalizar durante el tercer trimestre. Si bien en los recién nacidos de término los depósitos de glucógeno están completos, solo le brinda la autonomía de 8 a 10 horas. Por otra parte, los depósitos de grasa son la fuente principal de producción de calor en el recién nacido. A las 27 semanas, solo el 1% del peso del feto es grasa, mientras que a las 40 semanas la proporción se incrementa al 16%. Al nacimiento, este aporte cesa bruscamente y el recién nacido va a depender de estas reservas y del aporte de oxígeno que reciba para adaptarse al medio extrauterino.
El recién nacido moviliza rápidamente todos los mecanismos de compensación de la glucosa en los primeros días de vida y tarda de 2 a 3 semanas en alcanzar niveles característicos de la madurez. El neonato prematuro o el recién nacido que estuvo expuesto a un ambiente extrauterino o intrauterino adverso tiene más riesgos de presentar hipoglucemia, un trastorno que puede ser asintomático o presentar un cuadro clínico característico, debido a que la hipoglucemia no siempre es sistemática. Resulta de fundamental importancia conocer los factores de riesgo presentes en la madre y el recién nacido a fin de tratar inmediatamente este cuadro y prevenir su morbilidad. Los factores de riesgo más importantes a tener presentes en la madre son la diabetes materna, los síndromes hipertensivos del embarazo, los embarazos cronológicamente prolongados, los embarazos múltiples, el uso de agentes tolíticos en el periodo cercano al parto y un trabajo de parto prolongado. En el recién nacido, los factores de riesgo son más frecuentes, son la prematurez, el alto o bajo peso para la edad gestacional, la asfixia perinatal, la hipotermia y las maniobras de reanimación al nacer. Los recién nacidos con hipoglucemia pueden presentar alteraciones en el tono o en la conducta, tales como irritabilidad, letargia, hipotonía, rechazo a la alimentación o mala actividad alimentaria, vómitos, agnias, palidez, inestabilidad térmica, alteraciones con la saturación de oxígeno y convulsiones. Consideramos hipoglucemia en el periodo de transición, los valores de glucosa menores a 40 miligramos. Desde un tiempo se ha incluido un concepto de umbrales operacionales, valores de glucosa, ante los que se debe intervenir teniendo en cuenta la situación del recién nacido que presenta la hipoglucemia, los factores de riesgo y las horas de vida transcurridas. Le doy pase a mi compañero. Para terminar, tenemos lo que es la lactación renal. La adaptación del riñón fetal a la vida extrauterina constituye todo desafío por cuanto debe dar respuesta a necesidades funcionales rápidamente crecientes y en ocasiones enfrentarse a diversos estados endógenos, principalmente exógenos de estrés. La placenta es el principal órgano excretor del feto, un verdadero hemodializador. Durante la vida uterina la función renal es mínima, pero puede decirse que en el feto hay circulación sanguínea renal, filtración glomerular y función tubular, aunque en niveles muy bajos. A partir de la semana 12 de la gestacional se elabora orina por medio de nefronas inmaduras y en vías de desarrollo. Hacia la semana 14 de las asas de Henle funcionan y esta orina se vierte en líquido amniótico. El líquido amniótico le brinda al feto un mecanismo de nutrición, regulación metabólica y protección de su desarrollo. La característica de la función renal fetal está dada por el aumento de la resistencia vascular periférica debido a un aumento de las prostaglandinas renales que provoca disminución del flujo sanguíneo y disminución del flujo del filtrado glomerular. El pinzamiento del cordón umbilical es la señal para un aumento notable en la función renal antes cubierta por la placenta. Con el nacimiento aumenta el flujo sanguíneo renal en las primeras 12 horas del riñón, recibe el 4% al 6% del gasto cardíaco, en la primera semana recibe el 8% al 10% y hay un aumento rápido en la velocidad de filtración glomerular que se duplica durante las primeras 2 semanas. Se produce un aumento en el flujo sanguíneo renal y en la capacidad de concentrar orina, y estos cambios son atribuidos a la disminución de la resistencia vascular renal, el aumento en la presión arterial sistémica, la presión de filtración más eficaz y el aumento de permeabilidad glomerular
en el área de filtración glomerular. La separación de la placenta supone un repentino aumento de la demanda sobre estos riñones inexpertos, sin embargo, parecen funcionar a un nivel adecuado para la necesidad del recién nacido. Eso sería todo, así que muchas gracias